Medios de comunicación del siglo XXI. Un panorama evolutivo. El siglo XXI ha sido testigo de una transformación radical en el panorama de los medios de comunicación. La era digital ha traído consigo nuevas formas de producir, consumir y compartir información, dando lugar a un ecosistema mediático complejo y dinámico. Este ensayo explorará las principales características de los medios de comunicación del siglo XXI, destacando su evolución, impacto y desafíos. La era digital, un nuevo paradigma. La irrupción de Internet ha sido el motor principal de la revolución mediática del siglo XXI. La digitalización ha democratizado el acceso a la información, permitiendo a cualquier persona con conexión a Internet convertirse en un productor de contenido. Blogs, redes sociales, plataformas de video y podcast han surgido como nuevos canales de comunicación, desafiando el monopolio tradicional de los medios masivos. La inmediatez y la interactividad se han convertido en características esenciales de los medios digitales, permitiendo la participación activa de los usuarios en la creación y difusión de información. El auge del periodismo ciudadano ha democratizado la producción de noticias, permitiendo a personas sin formación profesional compartir sus experiencias y perspectivas. La fragmentación del ecosistema mediático. La proliferación de plataformas y canales de comunicación ha dado lugar a una fragmentación del ecosistema mediático. Los usuarios tienen acceso a una gran variedad de fuentes de información, lo que les permite construir sus propias burbujas informativas. La polarización y la proliferación de noticias falsas son algunos de los desafíos que surgen de esta fragmentación. La personalización de la información a través de algoritmos y recomendaciones personalizadas puede contribuir a la creación de cámaras de eco. Es crucial desarrollar una cultura de la crítica mediática para poder discernir entre información veraz y manipulada. La importancia de la alfabetización mediática. En este contexto, la alfabetización mediática se vuelve fundamental para navegar por el complejo panorama mediático del siglo XXI. La capacidad de acceder, analizar, evaluar, crear y actuar con información de manera crítica es esencial para participar de forma responsable en el ecosistema mediático. La alfabetización mediática implica comprender las diferentes formas de comunicación, identificar las fuentes de información, evaluar la veracidad de las noticias y discernir entre información objetiva y propaganda. Tendencias emergentes. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, IA, y la realidad virtual, RV, están transformando la forma en que se produce y se consume información. La IA está siendo utilizada para automatizar tareas como la redacción de noticias y la traducción de idiomas, mientras que la RV ofrece nuevas formas de experimentar la información y el entretenimiento. El contenido generado por usuarios, UGC, sigue creciendo en importancia, con plataformas como YouTube y TikTok convirtiéndose en importantes fuentes de información y entretenimiento. Conclusiones. Los medios de comunicación del siglo XXI se caracterizan por su dinamismo, fragmentación y constante evolución. La era digital ha democratizado el acceso a la información, pero también ha planteado nuevos desafíos como la polarización, la proliferación de noticias falsas y la creación de cámaras de eco. La alfabetización mediática es crucial para navegar por este complejo panorama y desarrollar una cultura de crítica mediática. La evolución tecnológica continúa transformando el ecosistema mediático, creando nuevas oportunidades y desafíos para el futuro. 5. La comprensión de estos cambios es fundamental para participar de forma responsable en el debate público y para construir un futuro mediático más justo y equitativo. El impacto de las redes sociales en los medios de comunicación del siglo XXI. Las redes sociales han tenido un impacto profundo y transformador en los medios de comunicación del siglo XXI, alterando la forma en que se produce, se consume y se difunde la información. Su influencia se extiende desde la democratización del acceso a la información hasta la aparición de nuevas formas de periodismo y la proliferación de noticias falsas. Democratización de la información y el periodismo ciudadano. Las redes sociales han democratizado el acceso a la información, permitiendo que cualquier persona con conexión a Internet se convierta en un productor de contenido. 1. Esta democratización ha dado lugar al auge del periodismo ciudadano, donde individuos sin formación profesional comparten sus experiencias y perspectivas, a menudo en tiempo real. 3. Ejemplos. Las redes sociales han sido cruciales en la cobertura de eventos como protestas, desastres naturales y conflictos, permitiendo a los ciudadanos compartir información y perspectivas que a menudo no se encuentran en los medios tradicionales. Nuevos canales de comunicación y difusión. Las redes sociales han creado nuevos canales de comunicación y difusión para los medios de comunicación tradicionales. Ejemplos. Los medios de comunicación ahora utilizan plataformas como Facebook, Twitter e Instagram para llegar a audiencias más amplias, compartir contenido y generar interacciones. Impacto.
Esta expansión ha llevado a una mayor competencia entre los medios tradicionales y las plataformas digitales, así como a la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de consumo de información, la proliferación de noticias falsas y la desinformación. La facilidad de compartir información en las redes sociales ha facilitado la proliferación de noticias falsas y desinformación. Impacto. La viralidad de las noticias falsas puede tener un impacto significativo en la opinión pública, influir en las elecciones y generar confusión y desconfianza en los medios de comunicación. Ejemplos: la difusión de noticias falsas durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, o la propagación de teorías conspirativas durante la pandemia de COVID-19, son ejemplos de cómo la desinformación puede tener consecuencias negativas. La influencia de los algoritmos y la personalización de la información. Los algoritmos utilizados por las plataformas de redes sociales para personalizar el contenido que los usuarios ven pueden contribuir a la creación de cámaras de eco, donde los usuarios solo se exponen a información que confirma sus creencias preexistentes. Impacto. La personalización de la información puede exacerbar la polarización y dificultar el diálogo entre personas con diferentes puntos de vista. Ejemplos: un usuario que solo sigue cuentas que comparten noticias de un determinado espectro político puede estar expuesto a una visión sesgada de la realidad. Conclusiones. Las redes sociales han tenido un impacto profundo y complejo en los medios de comunicación del siglo XXI. Si bien han democratizado el acceso a la información y han creado nuevas formas de periodismo, también han planteado desafíos como la proliferación de noticias falsas, la desinformación y la polarización. Es crucial desarrollar una cultura de la crítica mediática para navegar por este complejo panorama y poder discernir entre información veraz y manipulada. La alfabetización mediática es fundamental para comprender las diferentes formas de comunicación, identificar las fuentes de información y evaluar la veracidad de las noticias. La regulación de las plataformas de redes sociales es un tema de debate actual, con el objetivo de combatir la desinformación y promover la transparencia en la información. En definitiva, las redes sociales han transformado el panorama mediático del siglo XXI, creando tanto oportunidades como desafíos para el futuro. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.